A diario me contactan coleccionistas que tienen dudas de cómo cuidar sus piezas. Y una de las dudas más frecuentes es ¿cómo le quito las arrugas a mis camisetas de fútbol? Quédate en este vídeo y te enseñaré cuáles son las técnicas que yo utilizo para quitar las molestas arrugas. Si esta es la primera vez por aquí, me presento. Soy Alex de Tricots Jerseys, una comunidad donde compartimos la pasión por las camisetas de fútbol. Y sin más, comencemos con este nuevo tutorial camisetero. En ocasiones previas ya les he comentado algunas de las técnicas que utilizo para el mantenimiento general de nuestras camisetas en buenas condiciones. Te dejo el vídeo en las pestañas y en la descripción. ¿Quién de ustedes no ha tenido dudas de cómo quitar las arrugas sin dañar nuestros jerseys? Es un miedo recurrente para todos los coleccionistas. Hacemos lavados preventivos para evitar humedades y malos olores y muchas veces después del secado nos encontramos con que tienen arrugas marcadas en el pecho o toda la camiseta en general está completamente arrugada. Bien porque estuvo mucho tiempo en el cesto de la ropa sucia y allí se arrugó, o bien porque hay coleccionistas que utilizan secadora. Sea cual sea el caso, vamos a intentar solucionarlo. El método número 1 es la siempre confiable plancha a vapor. Cuando utilices una plancha tradicional debes tener mucho cuidado, ya que la mayoría de nuestras piezas están fabricadas en poliéster o mezclas. Y el más ligero contacto de los estampados con la parte metálica de la plancha puede arruinarla por completo. E incluso he conocido de coleccionistas que han utilizado la plancha directamente sobre algún tipo de tejido muy antiguo y directamente les abren agujeros. Entonces, ¿es seguro utilizar una plancha a vapor? Sí, si tienes las precauciones adecuadas. Extenderemos la camiseta sobre una tabla de planchar o bien sobre una superficie preparada con unas capas protectoras. Por ejemplo, yo no tengo mesa de planchar, utilizo mi mesa de comedor, encima le coloco una toalla y sobre ella una sábana de algodón. Extendemos la camiseta, colocaremos un tejido que sea 100% de algodón entre la plancha y nuestra camiseta, pero nunca acerquemos la plancha directamente a la camiseta. Aquí nos tendremos que armar de paciencia. Yo suelo colocar máxima potencia y utilizo vapor. Es un proceso que requiere algo de paciencia y mucha atención, ya que no queremos que la superficie metálica toque en ningún momento la camiseta o los estampados. Nos tomamos el tiempo y vamos pasándola por distintas partes del jersey. Una vez que hemos terminado con una sección de la camiseta, pasamos a la siguiente. Y así sucesivamente, a través del pecho, cuello y mangas. Luego, si es necesario, verificamos y le damos la vuelta al jersey. Muchos me preguntan, para planchar una camiseta, ¿tú le das la vuelta? En lo particular no, directamente si utilizo un separador no lo veo necesario. Este método lo utilizo tanto para camisetas como para chaquetas. No soy un profesional del planchado, pero la diferencia es notoria. Y si lo haces con delicadeza, te aseguro que los resultados serán muy buenos. Y el segundo método que utilizo es la plancha a vapor de pie. Estas son unas mini planchas que lo que haces es recargar un receptáculo de agua, le colocas, ojo, siempre para los dos tipos de plancha utilizo agua que sea mineral, bien sea de botella, para evitar que vengan residuos o cal que dañe nuestras planchas. Sé que no todos tenemos una de estas en casa. Yo es la que recomiendo para un uso de mantenimiento, ya que es súper práctica y nos permite planchar un tejido sin afectarlo, ya que esta plancha no se calienta de una manera que vaya a dañar el tejido y podemos pasarla siempre teniendo cuidado sobre la camiseta. La colocamos en una pared o en este caso en el dorso de una puerta y vamos deslizándolas desde arriba hacia abajo con mucha lentitud para que el vapor haga su efecto y elimine las arrugas. La ventaja de este tipo de planchas son evidentes. Son portátiles, ligeras, se pueden utilizar directamente sobre el tejido. Siempre deben tener cuidado con algunos tipos de sponsors o escudos, ya que acercar calor a este tipo de apliques siempre corre su riesgo. Yo en lo general cuando voy a pasar por encima de ellos lo retiro un poco para evitar de que la parte metálica toque la camiseta y que sea solo el efecto del vapor quien elimine las arrugas. Estos métodos eliminan olores y bacterias, con lo cual es recomendado de vez en cuando hacerle un planchado para mantener la camiseta en mejores condiciones. Sé que estos no son los únicos métodos. Existe una variante de este segundo método que es utilizar la plancha tradicional utilizando los botones de expulsión de vapor. Volvemos a colocarla
camiseta o el jersey en alguna pared y hacemos la expulsión de vapor y obtendremos un resultado similar a las planchas de vapor de pie. Y es curioso porque en las tiendas de ropa para desinfección y eliminar arrugas lo que se utilizan son las planchas de pie. Algunas tienen más potencia que otras, pero el resultado, si tienes paciencia y lo haces con cuidado, será excelente. Aquí les dejo los resultados, el antes y el después, para que ustedes comparen cómo con estos métodos podemos mejorar la apariencia de nuestros jerseys en cuestión de 10 minutos. Me interesa mucho saber qué técnicas utilizan ustedes para quitar las arrugas en sus camisetas. Sería genial si compartes tu experiencia en la caja de comentarios con otros coleccionistas. Les recuerdo que no soy un profesional del planchado, pero son los métodos que yo utilizo para mantener mis camisetas. Si tú decides llevarlo a una lavandería para que le hagan un trabajo profesional, también sería una muy buena opción. Si el video te gustó, apóyame con un fuerte like, suscríbete al canal para que formes parte de esta gran comunidad que sigue creciendo día a día. Espera, camiseteros, quería compartir con ustedes una idea. Me gustaría que ustedes participaran en los vídeos de este canal. ¿Y cómo lo haremos? Muy sencillo. Ustedes deben enviarme al correo que les coloco en la descripción un clip de video entre 10 y 15 segundos, en el que digas desde dónde nos estás viendo, mandes un saludo a la comunidad camisetera y donde se aprecie qué te gusta coleccionar. Allí yo colocaré tus redes sociales para que los coleccionistas que lo deseen puedan seguirte. Recuerda que el formato debe ser horizontal. Les dejo un ejemplo y espero vuestros vídeos. ¡Hasta luego! Desde Tenerife, un saludo camiseteros, apoyando esta pasión y a mi selección. Un saludo desde Tenerife, camiseteros, apoyando esta pasión y apoyando a mi selección.